recorrido que estamos realizando por Castilla, buscando las raíces de esta España profunda que partió de este lugar y llegó a las 5 esquinas de nuestra nación, estamos en Lerma. Lerma es el lugar donde desarrolló toda su actividad el famoso Duque de Lerma, don Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, valido de Felipe III, que desde finales del siglo XVI hasta el siglo XVII hizo mucho por esta ciudad y por el Reino de España. A través de laberintos y de pasadizos unía a las casas sin que el rey tuviese que poner el suelo en tierra, porque era llevado en palanquines. Vamos a dar una vuelta por Lerma y lo veremos juntos. Lerma está incluida dentro de la Asociación de Pueblos Más Bonitos de España, entidad creada en el año 2011. En el mundo hay otras asociaciones de este tipo que llevan años funcionando con gran éxito. Así, la francesa Le Plus Beau Village de la France o la italiana El Più Borgo d'Italia. Todas ellas buscan un mismo objetivo: conseguir una marca de calidad que englobe a esos pueblos que cuentan con una característica especial, que aunan belleza, atractivo e historia. Por suerte para Lerma, esta villa ha conseguido formar parte de ese escaso 20% de los pueblos que consiguen superar las pruebas de adhesión para formar parte de esta asociación. A José Zorrilla siempre se le vincula a Valladolid, aunque también fue un personaje ilustre en Lerma, donde vivió y contó con grandes amigos. Junto a la Colegiata de San Pedro se le han levantado estas dos estatuas. La Colegiata de San Pedro de Lerma está levantada desde 1613, situada en la plaza de Santa Clara. En 1616, el duque de Lerma decidió regalar al rey Felipe III un pasadizo secreto que unía la Colegiata con el Palacio del Rey y que permitía que el rey atravesase la villa sin ser visto. Zorrilla, el poeta, conoció en Lerma a uno de sus amores de juventud, Catalina, a la que dedicó estos versos en recuerdos del tiempo viejo. Desde 1604 hasta el pasado 2010, este fue el convento donde se formaban las monjas franciscanas clarisas, llegando a alojar a más de 200. Pero en diciembre de 2010, el monasterio pasó a ser una de las sedes del nuevo instituto religioso Iesu Cominio. En la Plaza Mayor se halla el Palacio Ducal, símbolo del poder del gran personaje de esta villa, don Francisco Gómez de Sandoval, Rojas y Borja, duque de Lerma, que fue el hombre más poderoso del reinado de Felipe III. Un político que quiso que esta población burgalesa luciese como muestra de su influencia. Durante muchos años, cualquier decisión pasaba por sus manos, hasta que fue víctima de conspiraciones y tuvo que regresar a Lerma. El palacio actualmente está convertido en parador nacional de turismo. Nuestra ruta por tierras de Castilla continuó hacia Covarrubias y al pasar por Mercerreyes pudimos ver esta escultura del Cid, obra del artista Ángel Gil Cuevas, que es la más alta hasta la fecha, con una altura total de 7 metros y unos con 5 metros de prolongación de la lanza. Covarrubias es una villa situada en la comarca Arlanza, en la provincia de Burgos. En el siglo X, el conde de Castilla, Fernán González, y su hijo García Fernández la convirtieron en la capital del infantazgo de Covarrubias y cabeza de uno de los más importantes señoríos monásticos. Por este motivo, esta población es conocida como la cuna de Castilla. Presenta un entramado urbano bien conservado, unido a un patrimonio monumental amplio en el que destaca el torreón de Fernán González, la única fortaleza castellana anterior al siglo XI que se conserva. Turísticamente, forma con las vecinas localidades de Lerma, que acabamos de visitar, y con Santo Domingo de Silos, el llamado Triángulo de Arlanza.
Covarrubias es la cuna de Castilla, con plazas dedicadas a doña Urraca de doña Sancha. Desde el siglo X conserva su nombre con muy pocas variantes, llegando en el siglo XIII a convertirse en apellido topónimo de una de las familias con más linaje del lugar. Sus habitantes son conocidos como racheles, gentilicio que proviene del nombre hebreo de Raquel, la mujer de Jacob, que significa bella, empleado para designar a la gran cantidad de damas hermosas y mansas que ha habido en Covarrubias a lo largo de los siglos. En su origen, la villa medieval fue fundada en el siglo VII por el rey visigodo Chindasvinto sobre los restos de un castro romano. Tras el paso de los visigodos fue tomada por los árabes y durante los últimos días de estos aparece la figura del primer conde independiente de Castilla, Fernán González, quien logró unificarla. Pero será a su hijo Fernández García a quien se deba el engrandecimiento de Covarrubias. Tras la muerte de Fernán, compra la villa de Covarrubias a los monjes de Valerantina y funda el Infantado de Covarrubias en noviembre de 978, convirtiéndola en capital de un extenso territorio independiente. Frente a la colegiata de Covarrubias se halla una bella estatua de la princesa Cristina de Noruega, hija del rey Haakon IV, quien había venido a Castilla para casarse con el rey Alfonso X el Sabio, que al no tener descendencia con su esposa Violante, ardía en deseos de repudiarla y tener un heredero. Pero ante el repentino embarazo de Violante, ¿qué hacer con la infanta noruega y con el pacto firmado con el rey Haakon? Astuciamente le dieron a elegir entre los hermanos del rey Alfonso, eligiendo ella, guiada por el propio rey, al infante Felipe, con quien se casa en marzo de 1258. Pero la dulce princesa nórdica muere de melancolía en Sevilla tras 4 años de matrimonio, siendo enterrada en la colegiata de Covarrubias. Nuestra última visita esta tarde, en nuestra ruta castellana, siguiendo el camino del Cid, fue en Santo Domingo de Silos, a donde llegamos ya caída la noche. Se trata de una villa burgalesa conocida por el famoso monasterio que remonta sus orígenes al siglo X. Está situada en el nudo de los caminos históricos, la ruta de la Lana, el camino del Cid, en su ruta al destierro y el camino castellano-oregonés de Santiago. Conserva un interesante conjunto monumental que incluyen restos de murallas, algunas casonas blasonadas, una iglesia gótica y el famoso monasterio. En la iglesia monástica de San Sebastián, en una capilla barroca, obra del benedictino Fray Pedro Martínez, se guardan los restos de Santo Domingo de Silos. Todos los días, la comunidad benedictina del convento celebra en esta iglesia los cantos de las horas. Estos cánticos gregorianos han alcanzado fama mundial y son muchos los viajeros del mundo que, como nosotros hoy, se acercan hasta aquí en las horas precisas para escucharlos. Hoy tocaba el turno a la villa segoviana de Sepúlveda, declarada Conjunto Histórico-Artístico desde 1951 y situada a solo 35 kilómetros de Corral de Aillón, donde en casa de nuestros amigos y guías Petra y Paco habíamos montado nuestro cuartel general. A solo 15 kilómetros de casa hicimos una obligatoria parada en Sequera del Fresno, municipio segoviano de tan solo 38 habitantes, pero en esta maravillosa iglesia románica de Nuestra Señora de la Asunción, iglesia parroquial, cuyo precioso ábside es uno de los más elegantes del románico rural de Segovia.
Sobresale por la riqueza escultórica de sus ventanales, capiteles, canecillos y metopas. En concreto, los ventanales son únicos en toda la provincia, al reunir dos originales elementos de gran belleza: los tímpanos esculpidos bajo las arquivoltas y los ricos guardapolvos que sobresalen del conjunto. Los tímpanos tallados en ventanales no son los habituales, encontrándose tallados un combate entre infantes y una lucha entre un guerrero y un oso. Tras la breve parada en la aldea de Sequera del Fresno, continuamos camino por estas históricas tierras segovianas hasta la villa medieval de Sepúlveda, conjunto histórico-artístico y en la actualidad con cerca de 1.200 habitantes. A lo largo de su historia conoció tiempos de gloria en épocas visigodas, siendo posteriormente ocupada por los musulmanes hasta que Sancho García la recuperó definitivamente para los cristianos en 1010. A través de la Puerta Ecce Homo accedemos a la Plaza Mayor, una de las atracciones turísticas de la localidad. Junto a sus típicos soportales vemos el Palacio del Conde de Sepúlveda y el Templo de San Bartolomé, de origen románico del siglo XII. Gracias a su situación estratégica, la villa de Sepúlveda cuenta con un gran tesoro histórico y artístico. El castillo, hoy convertido en ayuntamiento, es el fiel reflejo de la gran actividad que tuvo la villa, así como las murallas del siglo XII, junto con algunas de las puertas que todavía se conservan. Así, el Arco de la Villa, la Puerta de la Fuerza, el Azogue y el Ecce Homo, puerta por la que habíamos entrado. Calles con sabor medieval nos transportan por la villa, disfrutando de templos como la Iglesia del Salvador, la de San Bartolomé, gran colección de retablos o la Iglesia de San Torno. Sepúlveda es una espectacular villa medieval rodeada por los ríos Duratón y Caslilla, un entorno sinuoso entre hoces y barrancas que sitúan privilegiadamente a esta villa que, como ya hemos dicho, ha sido catalogada como conjunto histórico-artístico. Del entorno de Sepúlveda debemos destacar el Parque Natural de las Hoces del Duratón, con sus 25 kilómetros de cuenca, donde podremos disfrutar de la flora y la fauna del lugar, destacando sus buitres leonados que habitan sobre los cañones de más de 70 metros de altura. Probablemente un perfecto remate a este recorrido de 5 días, acercándonos al interior de Castilla, sea llegar al encuentro con la naturaleza en este precioso cañón del río Duratón. Alrededor, unas enormes paredes llenas de buitres difíciles de ver. Estamos en una época del año en el que el color del cielo es gris, el color de los árboles amarillo, el verde marcándolo todo, pero la luminosidad es menos. Estamos haciendo un recorrido de unos 15 kilómetros más o menos, ida y vuelta, que nos permitirán acercarnos más y más a esta naturaleza. El Parque Natural de las Hoces del río Duratón está situado en el noreste de Segovia, aguas abajo de la villa de Sepúlveda, en una zona donde el río se ha encajado en un profundo cañón que en algunos lugares alcanza más de 100 metros de desnivel. El interés y la belleza del paisaje hay que añadir la gran riqueza arqueológica e histórica que encierra en su interior esta garganta. La mañana, algo húmeda, con una suave temperatura y con suficiente luz, nos pareció perfecta para recoger y recorrer el fantástico entorno de las hoces del río Duratón. Los altos farallones rocosos que forman las grandes murallas que protegen este paraíso, anidan parejas de buitres leonados, acompañadas de un buen número de alimoches, águilas reales y halcones peregrinos, que a lo largo de nuestra mañana en algún momento esperábamos descubrir. La colonia de buitres leonados establecida en el área protegida está considerada como la mayor de Europa, tanto por su número, 575 parejas censadas ya en 2003, como por su nivel reproductivo.
Esta colonia se ha convertido en uno de los principales atractivos del parque. Las hoces del río Duratón están clasificadas como zona de especial interés y protección para las aves, quedando integradas en la Red Natura 2000 en 1991. Desde 2004 se incluyen en un programa de actuación específico de la Unión Europea, en cuyo marco se lleva a cabo diferentes actuaciones de mantenimiento y recuperación. Una de las finalidades del proyecto LIFE es contribuir al desarrollo de un modelo de gestión para la futura Red Natura 2000. Nos hallábamos en el paraje protegido que comprende el entorno de las hoces que el río tiene en su tramo medio. Caminábamos sobre el cañón del Duratón, afluente del río Duero, que ha excavado una zona roca caliza entre las localidades de Segovia y Burgomillodo. El parque ocupa una superficie de 5.037 hectáreas que se extienden en terrenos de los municipios de Sepúlveda, Sebulcor y Carrascal del Río, todos en la provincia de Segovia. Los diferentes hábitats existentes en el parque hacen que exista una gran riqueza de fauna, destacando las aves sobre el resto, habiéndose censado 195 especies diferentes. Pero la lista se completa con al menos otras 315 especies de fauna no ornitológica. En cuanto a los mamíferos, en el páramo hay numerosas liebres y algunos roedores. En los pinares hay corzos, jabalíes, zorros, ardillas, tejones, garduñas, comadrejas, que por su gran diversidad y movilidad pueden verse en los diferentes hábitats que hay en toda la zona protegida. El paisaje del parque es el resultado de un conjunto de varios procesos producidos durante millones de años, entre los que la erosión ha sido quizás el más importante. El río Duratón ha excavado las hoces de la roca caliza, la cual se formó en la era mesozoica hace unos 140 millones de años, debido a los sedimentos que fueron acumulándose en el mar. En aquella época ocupaba la actual península ibérica. Antes, hace unos 600 millones de años, se había producido sedimentos de arcillas y limos que, sometidos a un proceso de presión, dieron lugar a estas rocas metamórficas de granito que hoy protegen a las hoces. En pleno Parque Natural de las Hoces del río Duratón, en su parte más alta nos encontramos la preciosa ermita de San Frutos, un majestuoso templo románico que cuenta con unas impresionantes vistas de las hoces y del río. Está ubicado sobre un montículo en el término municipal de Carrascal del Río. La iglesia fue un priorato fundado en el año 1100 por el monasterio de Santo Domingo de Silos, y prueba de ello es el escudo de la congregación que aparece en uno de los arcos de la construcción. El día más importante para esta ermita es el 25 de octubre, que es cuando se celebra la romería de San Frutos, acompañada de diversos actos lúdicos y festivos. Actualmente, de aquel priorato, solo queda esta ermita, que está considerada una de las construcciones monacales más antiguas que sigue en pie y en las que se siguen realizando actos litúrgicos. En la explanada que hay entre la actual ermita y el acantilado, todavía pervive en uso el antiguo cementerio. Uno de los elementos más característicos y sin duda uno de los mayores atractivos de este conjunto monumental lo constituye su espectacular situación. El antiguo priorato y los restos de la ermita están situados en uno de los meandros que forman las hoces del Duratón,
muy cerca del borde del acantilado, donde el que se ofrece una fantástica vista del cañón, del río y del remanso de agua que se crea en el embalse de la presa de Burgomillodo. La cálida luz del atardecer, el impresionante silencio que lo envuelve todo y el gran espejo formado por la lámina de agua del río en calma, reflejando las verdes orillas, transforman a este lugar en un bello refugio espiritual y en el paraíso de cualquier aficionado a la fotografía. Parece imprescindible, para completar esta visita, ir provistos de cámara de fotos y prismáticos que nos permiten contemplar a las aves rapaces que pueblan las oquedades creadas en las paredes de piedra de las hoces. Hoy comenzamos el día camino de Montejo de Tiermes, situado en la provincia de Sora. Hoy comenzamos el día camino de Montejo de Tiermes, situado en la provincia de Soria, casi en su frontera con Segovia y Guadalajara, siendo sus poblaciones vecinas más importantes San Esteban de Gormaz y Ayllón, ambas en Segovia. El terreno es llano y de buena calidad, y está bañado por el río Pedro, un pequeño riachuelo que suele secarse en verano. Comprende 2 dehesas y un monte de mata baja y produce granos, legumbres y pastos para la ganadería. La ermita de Santa María de Tiermes es un templo católico de estilo románico, construido en el siglo XII junto al yacimiento arqueológico de Tiermes. Como podemos ver, es un edificio de planta rectangular, con ábside semicircular en su cabecera, con una sola nave y una galería portucada en el lado sur. Se desconoce la fecha exacta de construcción, si bien existe una inscripción con la fecha de 1182 y el nombre de Domingo Martín, que no se sabe si se refiere a la construcción de la iglesia o a la del pórtico o a la ejecución de alguna de las obras escultóricas. Durante el siglo XVI la zona se despobló y la iglesia se transformó en una ermita bajo la advocación de Santa María de Tiermes. En la actualidad solamente se conserva el culto durante la época veraniega, existiendo además 2 romerías famosas, una el tercer domingo de mayo y la segunda el 12 de octubre. La primera en conmemoración de las costumbres campesinas de asegurar las cosechas y la segunda en acción de gracias por los resultados de la misma. Apartada del caserío del pueblo, recorriendo un precioso paraje natural a orillas del río Pedro, se halla la ermita de la Virgen del Val, a donde solo se tiene acceso a pie desde el propio pueblo, a lo largo de un encantador camino entre huertas. No se conoce la fecha de construcción de esta ermita de orígenes visigodos, quizás del siglo VII o incluso algo anterior. La primera referencia escrita que se tiene de ella es en 1140, con motivo de permutas territoriales entre Alfonso VII y el obispo de Sigüenza, don Bernardo de Agén. La aparente pobreza material de esta vetusta construcción gana mucha importancia, dado los escasos vestigios arquitectónicos que nos quedan de aquella época. Según la leyenda, en torno a 1184, un labrador cayó al río Henares y al ver que se ahogaba pidió ayuda divina, apareciéndosele la Virgen, que le rescató de la corriente. Meses más tarde, en el mismo lugar donde el campesino casi se ahogaba, se descubrió una imagen de la Virgen con el niño Jesús, tallada en alabastro, siendo este hecho quizás el origen de la ermita de la Virgen del Val. En el interior de la nave se cubre con armadura de madera y la cabecera con bóveda de cañón. Aquí se produce la sencillez exterior, destacando únicamente un austero púlpito de madera y una pila para agua bendita de copa gallonada, bocel de embocadura y fuste decorado con incisiones de bandas alternas de diferentes anchuras. En su interior el ábside y la nave se estructuran como 2 espacios diferenciados, comunicados por arco de medio punto,
cubriéndose con bóveda de cañón y entramado de madera. El retablo mayor es una reproducción del Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, de la que también es patrona, conteniéndose una copia de la imagen tallada de la Virgen y del Niño. Próximo a la salida, guardada por un antiguo retablo, se conserva una imagen de San Roque. Seguíamos de la mano de nuestros queridos amigos Petra y Paco, auténticos inspiradores de este reportaje, y desde su casa de Corral de Ayllón, hoy recorreríamos el término municipal de Riaza para conocer sus más pintorescos pueblos, que parecen salidos de la paleta de un pintor. Comenzamos por Madriguera, una pedanía de Riaza, perteneciente a la comunidad de Villa y Tierra de Ayllón, conocido por ser el pueblo más representativo de la llamada arquitectura roja. Debe su nombre a la piedra ferruginosa y a la abundancia de arcilla en la zona, muy utilizada en las construcciones. Las casas son de finales del siglo XIX y principios del XX, construidas con las piedras rojas del terreno. En las últimas décadas, muchas de ellas han sido restauradas, respetando los elementos de arquitectura propios de la zona. Así ha contribuido mucho a la fama la casa que en este pueblo ha rehabilitado el actor Juan Echanove. A solo 4 kilómetros llegamos a El Mullo, la localidad más característica de los pueblos negros de Segovia, llamados así por su característico color fruto del uso de la pizarra como material de construcción. Actualmente, durante el invierno, El Mullo cuenta tan solo con 14 habitantes, siendo uno de esos pueblos casi abandonados que empiezan a resurgir gracias a la restauración de sus casas por unos viajeros que buscan tranquilidad, naturaleza y lugares alejados de los grandes núcleos de población. Este es uno de esos pueblos en los que no todas sus calles conocen el asfalto, y pasear por él es como dar un salto en el pasado. Paradójicamente, en este edificio, alguien ha creado un atractivo bed and breakfast, que a buen seguro encontrará su clientela. Destacando del resto del pueblo, la espadaña de su iglesia, en honor a San Cornelio y a San Cipriano, sobresalen por encima de las casas de planta baja. Finalmente llegamos a la villa de Riaza, enclavada en un entorno natural envidiable entre la vertiente norte del macizo de Ayllón y la meseta castellana. Los orígenes de esta villa se remontan a las repoblaciones castellanas que tuvieron lugar a finales del siglo X para frenar el avance musulmán. Su singular plaza mayor porticada, la iglesia de Nuestra Señora del Manto, las ermitas de San Roque y la Virgen de Ontanares la convierten en una visita de extraordinario interés. Y será aquí, en Riaza, en el corazón de Segovia, donde pongamos punto final a este reportaje que nos ha llevado a descubrir algunos de los fascinantes rincones de Castilla Profunda.